bueno verles de nuevo. Mi gente, un abrazo grande para cada uno de ustedes. Estamos preparados para comenzar este programa y les digo, bienvenido a casa. ¿Cómo están, hermanos? Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Bienvenido a casa desde iglesia en Antofagasta, en Copiapó, San Antonio, iglesia en Santiago, iglesia en Castro, Porvenir, Chillán, diferentes lugares donde usted nos está viendo alrededor del mundo también. Un abrazo grande, cariños, bendiciones y comenzamos con todo. Y aquí tengo a mi diestra a nuestro pastor Juan Carlos. ¿Cómo estás, papá? Con la gracia del Señor, bien, contento. Bastante calor hoy día. Bastante calor. Ayer también hizo mucho calor acá en Santiago. Bueno, Santiago es caluroso, pero contento y agradecido al Señor de poder estar con ustedes para compartir este tiempo de bendición junto a mi hijo Juan Carlos. Y agradecemos a Raúl que está detrás de las cámaras, del computador y de todo. Muy bien. Pero estamos felices porque aquí tenemos aire acondicionado, ¿cierto? Yo soy un hombre de Dios. La palabra dice que hay que declarar las cosas que no son. Que tenemos aire, como si fuesen. tenemos aire. Claro. ¿Y está acondicionado para nosotros? Está acondicionado. Porque lo acondicionamos, claro, ¿cierto? Así que muy bien. Muy bien, estamos listos para comenzar. Hoy día vamos a estar hablando un poquito de Saúl y Samuel y Elí, ¿no? Sí, estábamos hablando de Elí, de Samuel, de Jonatán, de David. Eso. Y también de... Y vamos a rescatar cosas, digamos, interesantes en Samuel, que son sorprendentes, digamos. Sí. Hablábamos que Samuel es el que cambió la era, en el fondo. Amén. El sacerdocio que venía de Aarón ya decayó y llegó a su fin. Y comienza ahora de la misma tribu de Leví, pero Samuel. ¿Sabes lo que me llama la atención? Y aquí es donde la gracia del Señor es tremenda. Por ejemplo, Samuel, a quien por nacimiento era levita, pero de un descendiente del rebelde Coré. ¿Te acuerdas de Coré? Con todos sus séquitos que cayeron, se abrió la tierra, murieron vivos al Seol. Miles de personas. Y este hombre extraordinario, que nos vamos a dar cuenta por varias cosas, era un descendiente de Coré. O sea, reivindicó la familia. Reivindicó la familia, imagínate. El último gran juez de Israel. El último gran juez, bueno, eso es lo que vamos a ver enseguida, pero Samuel fue único, porque fue sacerdote, profeta y juez, que en el fondo rey. Ahora, a mí lo que me encanta esto porque siempre el Antiguo Testamento son enseñanzas para lo que vivimos hoy. Entonces, vemos a un pueblo en un tiempo de oscuridad. Tiempo donde la llama del Señor se estaba apagando, como hablábamos del discipulado anterior, donde hay oscuridad. Y Dios necesita llamar a Samueles en este tiempo de oscuridad. Sí. Ahora, yo estoy en un plan de leer la Biblia completamente, porque yo me he leído varios libros de la Biblia, pero como siempre digo, lo escuché del pastor Dante, yo leo como profesional, o sea, para preparar un mensaje, pero no para deleitarme. Deleitarte, estoy en un plan de lectura. Y me impresionó hoy día, estoy leyendo 4 libros simultáneos, los 2 primeros capítulos. Un plan súper práctico, que lo da la aplicación YouVersion de las Biblias, y lo encontré muy bueno. Entonces, ahí estoy. Y en el capítulo 2 de Salmo, lo había leído un montón de veces, y no me daba cuenta que dijo, honrad al Hijo, para que no se ofenda, para que no se enoje. Me impactó, impactó. Y dije, ¿hasta dónde soy diplomático en cómo yo soy, hablo y pienso y cómo digo las cosas? Porque quiero decir algo. Hoy vivimos un tiempo de oscuridad. La iglesia es subjetiva. Ya tú has explicado varias veces lo que es objetivo y subjetivo. Pero rápidamente, lo objetivo es lo que Dios dice de la iglesia. O sea, la iglesia es vencedora, gloriosa, extraordinaria. Triunfante, gloriosa y todo. Objetivo. Eso es real. Pero en la subjetividad, o sea, en el día a día, lo que experimentamos, la iglesia está en oscuridad, la gran parte. Está derrotada. Está derrotada. Y Dios necesita llamar a Samuel, mujer y hombre,
para traer luz en una generación decaída. Sí. ¿Y sabes, papá, lo que me pasó mientras escuchaba este salmo? Yo le decía, Señor, no quiero ser diplomático para no ofenderte a ti. Porque si ser diplomático me va a llevar a deshonrarte, prefiero que, incluso aunque suene drástico, sin ser, no sé cómo decirlo la palabra, como estos políticos fanáticos, enfermos mentales, no. Pero sí decir, Señor, estoy dispuesto a decir la verdad y perder relaciones, pero no perderte a ti. Claro. ¿Me explico? Sí. Porque no puedo mentir, papá. Y quizá asumo yo lo que voy a decir. Decir, honra al hijo. Cuando alguien honra una denominación antes del hijo, claro, el hijo se enoja con él. Sí, exactamente. Bueno, por eso la mortandad. Cuando alguien honra un ministerio de hombre incluso, que los ministerios pueden tener nombre. Nosotros tenemos un ministerio de jóvenes que se llama Unidos Puerto Cruz. Sí, correcto. Pero un ministerio. Y los paraeclesiásticos también, que ayudan a las iglesias. Claro, también. como la Liberty Ministry, Sí. un nombre ministerial. Sí. Pero si yo honro ese ministerio, también estoy ofendiendo al hijo. O sea, si yo no llevo todo a Cristo y a glorificar a Cristo en toda su expresión, lo voy a ofender. Sí. Y no honrarlo. Entonces, para mí era muy fuerte. Y yo me daba cuenta que Leví honró a sus hijos y no honró a Cristo. Sí, no honró a Cristo. El pueblo de Israel empezó a desviarse del camino del Señor. Cuando el pueblo de Israel quería rey, estaba deshonrando al Señor. Sí. Entonces, cuando deshonramos al Señor, caímos en oscuridad. Sí. Y se necesita Samueles que se levanten para traer la voz del Señor de nuevo y alinear de nuevo todas las cosas. Volver el plan original de Dios. Ser recobrados para el Señor. Sí. Entonces, es increíble que Dios llama a Samuel para recobrar la voz de Dios, algo tan fundamental. El plan de Dios, que se sepa, que la gente sepa qué es lo que Dios quiere. Sí. Perdone que me haya extendido un poquito. No, en pero eso, fue buenísimo, porque tiene una relación directa con el primer punto. Dice, Samuel ministra en 5 categorías. Y parte siendo un nazareo. Nazareo. Y el nazareo tenía 2 características especiales, principalmente. Que se dejaba el cabello largo, que significaba que la autoridad, él se sujetaba a la autoridad de Dios. O sea, en otras palabras, él estaba completamente sujeto a la autoridad de Dios y no bebía nada que fuera de la vid, eso es simbólico. Sí. O sea, no tiene ningún disfrute mundano. Él vivía plenamente para Dios. Entonces, cuando él tenía estas 2 características, o sea, si tú vas a dar cuenta que Samuel nunca vivió para nada más que no fuera para Dios. Wow. O sea, fue un hombre tremendo. Por eso dice también lo que tú dijiste. Que de hecho, yo te voy a ser honesto aquí, yo no había reparado en ese hecho, de que la Biblia también declara que Samuel es conforme al corazón de... Sí. Y le dice, yo me voy a probar un sacerdote que sea conforme a mi corazón. En mi corazón. Fue primero a Samuel, sí. Y después se habló de David, que era varón conforme al corazón de Dios. Sí. Entonces Samuel fue entregado, nació para el deseo de su madre, sí. Pero también era el deseo de Dios de traer a un hombre así para que le sirviera. Qué tremendo. Entonces, tremendo aquí, porque dice que era el único... Mira, dice que en primer lugar Samuel ministró como un nazareo que había sido consagrado a Dios con el único fin de que Dios cumpliera su economía. O sea, nacer para cumplir el plan del propósito divino, eso es lo que tiene que ver con la economía. Él fue un voluntario que reemplazó a los que servían a Dios de manera oficial y formal. Según 1 Samuel habla del capítulo 1, verso 11 al 28. El voto nazareo lo inició su madre y él lo completó. Qué tremendo. Tremendo, o sea, una cosa fue lo que deseó su madre y otra cosa fue lo que deseó él. O sea, él después confirmó, por esta razón vivo, tal como mi madre dijo. Sí. Entonces, hoy día, por ejemplo, esta historia de que la llama del Señor se estaba apagando en su casa, esto lo pueden ver en una familia, ver que la gente está ciega, que está perdida. Y si uno de ellos se levanta y decirle, Señor, quiero traer tu voz a mi casa, a mi hogar, ya sea el hijo, ya sea el esposo, la esposa, quien sea, va a permitirle al Señor ordenar su hogar. Sí. Y no hay mayor testimonio que lo que comparto lo expreso, porque el consagrarse a Nazareo, por eso algunos dicen que Jesucristo tenía pelo largo, pero se confunden con Nazareno. Claro, Nazareno. Que era Nazaret. De Nazaret, claro. Claro, este Nazareo, que era cualquiera de las tribus podía ser Nazareo en el sentido de apartarse a este nivel. Para Dios. Y decirle, Señor, yo quiero volver a traer tu voz a este lugar, volver a traer tu voz a mi casa, a mi vida. Y
y el precio que hay que pagar, porque uno habla que hay que pagar un precio, ¿verdad? Que es real, hay que pagar un precio, pero ¿qué precio es? ¿Que va a tener un mayor disfrute? Claro. Imagínense que cuando alguien quiere vivir su vida loca, y nos ha pasado a nosotros cuando de repente descuidamos nuestra vida espiritual, nos sentimos horribles. Sí. Un peso horrible, una carga horrible, una conciencia que nos acusa, una sensación de mugre y suciedad. Pero una persona que se consagra como un nazareo, que es lo que Dios necesita hoy, uno anda como... Porque dice, el reino es justicia, ¿verdad? Gozo. La justicia trae gozo. Paz en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué disfrute tenía Samuel a diferencia de Elí y sus hijos? Que era una diferencia brutal y abismante. Por eso él no anhelaba nada que no fuera, digamos, agradar a Dios. Sí. Y tal como tú dices, el deleite mayor es cuando tú ves que llegan los hermanos, por ejemplo, y a veces uno los nota que están un poco cabizbajos espiritualmente, y tú les ministras y ellos como que vuelven a la vida. Amén. Y se recuperan en el Señor. Y ahí uno se da cuenta que uno está viviendo bajo la gracia de Dios, Amén, por la misericordia del Señor, pero también tiene que ver con la entrega tuya. Sí, definitivamente. Ahora, el segundo, porque dice que Samuel ministró en 5 categorías. Lo otro fue como sacerdote. Ministró en calidad de sacerdote, no por nacimiento. Esto es mejor que por nacimiento, sino porque Dios lo levantó a él en forma particular. Samuel fue un sacerdote, pero dijimos no por nacimiento. Él no pertenecía a la tribu de Leví entonces, ¿no? Sí, sí, pero... Pero no de Aarón. No, claro, lo que pasa es que la tribu de Leví, todos están llamados para el sacerdocio. Pero dentro de toda la tribu de Leví, hay una familia que puede ocupar el sacerdote. Los levitas trabajaban en otra de los cantores, los que ministraban en el tabernáculo, claro. Todas esas cosas podían hacer ellos. Pero la familia sacerdotal, que era el sumo sacerdote, solamente venía de una familia, de la familia de Aarón. De Aarón, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Efectivamente. Claro, los demás podían ser sacerdotes. O sea, Samuel llegó a ser sumo sacerdote de Dios. Samuel fue el sumo sacerdote. Oh, qué tremendo. Maravilloso. Porque ese era el trabajo que le correspondía a Elí. Él era el sumo sacerdote. Claro, a Elí le correspondía y a sus hijos. Po. Claro. O sea, de una pura familia podía venir el sumo sacerdote. Y de ahí nunca más apareció en la familia de Aarón. Se acabó y nunca más se recuperó. Mira, hasta ahí llegó. El sacerdocio arónico, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el sacerdocio arónico. Y ahora cambia el sentido y lo toma Samuel, pero no porque él lo impuso y todos lo aceptaron, fue Dios el que lo cambió y nadie discutió el asunto. Porque, nadie lo discutió. O sea, podrían haberlo discutido, oye, pero esto es una herejía, qué sé yo. No, nadie discutió y de ahí para adelante todo cambió. Por eso, perdona, es que no dejo de ver los tiempos que vivimos. No, por favor, dale. Porque en un tiempo de tanta oscuridad y tiniebla que vivía Israel, sí, mucha porque si no hay luz, hay tiniebla. Pero en vez de que Samuel lo haya asustado, le permitió resplandecer más. Porque la tiniebla hace que la luz resplandezca mucho más. Entonces, por eso nadie lo puso en discusión, porque él traía la voz de Dios y era demasiado notorio. Él traía. Por eso hay otro factor que él habla como profeta. Y fíjate que él fue tratado en varias áreas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero él, por ejemplo, ¿a quién tenía que hablarle Dios? A Elí. A Elí. Pero ya no había comunión, no había ninguna relación. Sí. Entonces Dios le habló a Samuel. Y siendo un adolescente. Hay versiones, por ejemplo, la recobro, dice que era un niño todavía. Y cuando le habló. Pero eso lo marcó a él. O sea, en el fondo... Desde ahí supo, ya. Claro. Ahí supo al tiro lo que la familia, aquí había algo que tenía que cuidar él. O sea, Dios le mostró para marcar en él también una enseñanza tremenda y profunda, dejarle un impacto, una impresión de lo que iba a pasar con la casa, porque él no fue un padre como corresponde. Sí. Y Samuel fue un padre como corresponde. Es que el hecho de que tú seas un padre como corresponde no te garantiza que los hijos van a salir como tú quieres. En el fondo, tu responsabilidad es hacer lo mejor posible, pero el resto le corresponde al Señor. Sí, amén. Entonces, dice que indica que Samuel sería un fiel sacerdote. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Ahí está hablando que conforme a su corazón. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. O sea, todos los días de la vida de Samuel, él anduvo ungido. Wow. Hay varias características que vamos a ver enseguida. Esto indica que Samuel sería un sacerdote que actuaría en nombre de Dios y que incluso asignaría y nombraría reyes que establecieran el gobierno divino en la tierra.
En el fondo, él fue superior a los reyes. Claro. De hecho, los reyes se sometían a él. A él, se sujetaban. Dice que tenía cualidades elevadas y una gran capacidad. Después dice, fiel para proceder conforme a lo que Dios tenía en su corazón y en su mente. O sea, Samuel fue fiel a Dios y actuó en conformidad con lo que Dios, con el corazón de Dios. Por lo tanto, Samuel, se podía decir que en ese momento Samuel era Dios en la tierra. Porque en el fondo era tan unido a Dios que el actuar de Samuel era el actuar de Dios, era el anhelo y el corazón de Dios. Ay, qué difícil llegar a eso, pero no imposible. Imagínate un hombre que estaba ungido por Dios, pero no tenía el nuevo nacimiento. La nueva vida. La nueva vida. Aún así, fue un hombre extraordinario. Maravilloso. Maravilloso este hombre. Entonces, hay mucho que aprender de él. Dice, bueno, ya hablamos de terminar con el decadente. Ungió a Saúl como rey, reemplazaba al anterior. Como profeta, dice después, Samuel no solo ministró o sirvió en calidad de sacerdote, sino que también como profeta, como sacerdote, él ungió al rey, mientras que como profeta lo ayudó. O sea, en el fondo, él fue realmente un hombre completísimo, porque normalmente el profeta era diferente al sacerdote, pero él ministró como sacerdote, ministró como profeta y ministró como juez. Y aquí hay otro problema más que lo vamos a ver enseguida. ¿Y el tabernáculo siguió con Samuel, ¿no es cierto? Sí, siguió. Siguió. Bueno, ya quedó el tabernáculo solo, sin el arca. Sin el arca. David la hizo regresar. De hecho, qué buen punto ese, cuando Elí, la casa de Elí, fueron a la guerra contra los filisteos, ellos se llevaron el arca, los filisteos. Ahí murió Elí, se desnucó, se cayó de espalda. Sí. Y la esposa de uno de los dos, no me acuerdo si fue Ofni o Fine, tuvo un parto. Un parto y nació el bebé y murió su papá, su marido, y el papá de la guagua, y murió el suegro, que en este caso era el sacerdote. Sí. Y el arca se fue a los filisteos. El arca nunca más llegó al tabernáculo. Nunca más. Desde ahí. Desde ahí, claro. Desde ahí el arca pasó a los filisteos y después... Y es extraño porque cuando el arca llega al campamento de Israel, dice que gritaron un grito de júbilo tan fuerte que la tierra tembló. Sí. Y los filisteos entraron en pánico. Sí. Pero sobre la misma se repusieron. Se repusieron. Permitido por Dios, obviamente. Claro. Y dijeron, pónganse bien machitos para sus cosas y vamos así dijeron ellos. Vamos a matarlo, no puede ganar este tipo. Sí. Y fueron y tomaron el arca. Y tomaron el arca. Para su desgracia, porque... Claro, fue una desgracia hizo estrago el arca después allá. Estaba matando con plaga, cuestiones ahí. Sí. Dagón apareció... Sí, tumores y tuvieron que devolver el arca. Wow. Ahora, mira, los filisteos representan a aquellos creyentes que toman a Cristo, pero lo quieren utilizar como... y son irreverentes, ¿ya? Y lo quieren utilizar. Y que en sus manos al final llega a ser una carga. Fíjate lo que hicieron los filisteos para saber si el arca realmente era como de Dios. Ellos hicieron... Bueno, los filisteos pensaron, vamos a abrir el arca. Y la abrieron y no murieron, ¿ah? Porque podrían haber muerto. Sí. Como Dios es misericordioso, porque... Tú sabes que los israelitas abrieron y murieron como 70.000 personas. Sí. Entonces, porque ellos no podían hacer eso. Pero los filisteos se les permitió todo porque eran ignorantes. Metieron los 5 tumores y los 5 ratones. ¿Ya? Cerraron y dijeron esto... De oro. Ahora vamos a devolverla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La vamos a poner sobre los lomos de las vacas. Sí. Vacas paridas. Con sus terneritos gritando. Y los terneritos acá, claro. Wow. Y las vacas siguieron. Creo que, si no me equivoco, porque me dan esos lapsos, creo que dejaron amarrados a los terneros, llorando. Sí. O sea, no sé cómo se dice. Maullando. ¿Cómo se dice? Maullando un gato. ¿Cómo es la vaca? Mejor llorando, digamos. Las vacas, los terneros, estaban balando. Y las vacas no avanzaron nomás. Le hicieron honor a su nombre en ese momento. Fueron fieles al arca. Fieles al arca y siguieron en pos de... Y ahí se dieron cuenta que realmente era imposible, porque las vacas tenían que haberse devuelto al tiro. Ellos dijeron, si se devuelve, no, esta cuestión es pura superstición. Claro. Con todo lo que les había pasado, con los tumores, con esto, y Dagón que quedó postrado, sin cabeza, sin manos. Así somos también nosotros, así que no nos sorprende mucho. Imagínate. O sea, tuvieron excusa los filisteos para convertirse, no habían excusa. No, pero si ellos dijeron, ¿acaso no he visto cómo, mientras escucharon el grito de júbilo,
Cómo Dios los sacó de Egipto, que con mano poderosa. Y Jehová, Sabían todo. El Dios de ellos es un Dios terrible, tremendo. Pero vamos nomás. Así fueron bien osados, tipo. Osados, fueron muy osados, pero ignorantes, porque ¿cómo se dan cuenta que es como la mujer sirofenicia? Claro. La mujer sirofenicia dijo, si hay un Dios, tiene que ser Dios de todo, no puede ser Dios de Israel. No. Y por eso la mujer dijo de David, ten misericordia de Dios. Y dijo, también tenemos derecho. O sea, si existe un Dios, dijo la mujer sirofenicia, tiene que ser Dios de todo, no puede ser Dios de una pura persona. Claro. Entonces, aquí vemos ¿cómo se llama? A Samuel, en este caso, que se pierde, vuelve como profeta, dice, establecido por Dios, como está en Samuel 3:20, y nadie pudo revocarlo. Para que la palabra de Dios reemplace la manera que enseñaba el viejo sacerdocio. Aquí tenemos ya, Samuel fue establecido por Dios para que comunicara su palabra y reemplazara el método de enseñanza del viejo sacerdocio. En el sacerdocio, la función principal del sacerdote era hablar por Dios. En el Antiguo Testamento, desde Isaías a Malaquías, los que concluyen la revelación son los profetas. Si no existiera el hablar de Dios, el universo estaría vacío. O sea, se requiere el sacerdocio como intercesor y se requiere el profeta en el hablar de Dios. Y las dos cosas estaban en Samuel. ¿Ya? Y antes del rey era como el rey también, como juez en ese sentido. Él era juez, que en el fondo es un rey, pues si no se llamaba rey porque tenían a Dios como rey. Claro. Pero él fue un profeta, sacerdote y rey en el fondo, que el juez. Esto fue tremendo, ¿ya? ¿Cuándo Dios lo llamó? Cuando la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Después dice, cuando los ojos de Elías habían comenzado a oscurecerse, de modo que no podía ver. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado en el templo. Y cuando Samuel no había conocido aún a Jehová. Y después dice, como juez. En el cuarto fue como juez. Sirve a Dios, el profeta habla por Dios y el juez implementa su administración gubernamental. Samuel ocupó en la tierra la posición de propio Dios. O sea, en el fondo, uno que representa a Dios y que obraba en nombre de Él. Establecido por Dios para reemplazar el antiguo sacerdocio. Entonces, aquí vemos que Samuel tiene una... Yo nunca había visto la importancia tan grande de Samuel, en realidad, y que Samuel, tal vez, por esta misma razón, llegó a ser tal vez más grande que los demás profetas. Aunque tal vez se dice que Elías fue el profeta mayor, o Juan Bautista también. Pero todos tenemos la impresión como que Samuel es el que... Sí, el gran profeta. Es que tiene muchas cualidades, muchas características, Juan Carlos, porque yo estuve examinando varias cosas de él. Primero, él oraba era un hombre de oración, oraba por los escogidos de Dios. O sea, él oró por Saúl, oró por David. ¿Qué harías tú si estuvieras en una posición elevada y sabes que Dios te manda a ungir a uno que va a estar por sobre ti? Por decir algo. Sí. ¿Hubieras orado por él? No oras. Que fue el caso de Saúl, por ejemplo, que una vez que lo ungieron como rey, él quería asegurarse el reinado para él. Pero Samuel no. Samuel no tenía ningún problema de ungir a David, de ungir a Saúl, sabiendo que iban a ser los monarcas, los que iban a gobernar. Él no tenía ningún problema, porque no tenía ningún interés personal. Claro. Es más, cuando los hijos de Saúl pervirtieron el derecho y nos salieron como su padre, y el pueblo de Israel pidió un rey, él ni se preocupó que los hijos iban a quedar sin oficio. Claro. Él no dijo, mis hijos, no, dijo, están desechando a Dios. Se olvidó de los hijos, totalmente diferente a lo de Elí, que lo que le interesaba eran sus hijos, sus lazos, su relación familiar, sanguínea. Entonces, aquí vemos otra característica especial de este hombre que en realidad es tremendo, ¿ya? Dice, ora por los escogidos de Dios, los hijos de Israel, para que fueran guardados en el camino. Samuel oró para que los hijos de Israel fueran preservados en el camino. Era un hombre de intercesión y para que el deseo de la voluntad de Dios para con sus escogidos fuera satisfecho. O sea, un hombre entregado plenamente para la economía de Dios. Hay muchas cosas en las cuales nosotros empezamos a descuidar en la vida espiritual. Y tal vez la oración es un punto que uno nunca debe descuidar, jamás. Porque yo creo que no hay un ministerio más elevado. De hecho, él dice que él no puede pecar dejando de orar por los demás. O sea, el ministerio de oración era demasiado importante. Sí. El tema de la oración es vital. Jesús mismo, su ministerio se marcaba por la oración. Entonces Samuel era sensible a la voz de Dios porque oraba. Sí. Y oraba constantemente. ¿Quieres decir algo? No, lo que decía es que estaba revisando aquí porque él solamente no buscaba ningún beneficio personal. Entonces, no estaba preocupado por los beneficios personales.
no le importaban los beneficios. De hecho, él murió como un hombre que no tenía nada. El hermano Lee dice que uno no debiera preocuparse por la bendición material porque va a llegar de todas maneras. O sea, la preocupación de uno, del aspecto material, cuando uno se alinea a la economía de Dios, va a llegar de todas maneras. No tienes que ir. Y este hombre no fue en pos de esto. O sea, fue un hombre que podía haber ocupado su posición para haber enriquecido y todo. Y no, él solamente buscaba lo que venía del Señor. Dice aquí que Dios reveló a Samuel lo que deseaba que hiciera y Dios le dijo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta ahí. Y vemos que Samuel no tuvo ningún problema en buscar a ese hombre que iba a ser ungido, porque él tenía su posición. O sea, en el fondo, lo que estamos diciendo es que si tú tienes tu lugar en el cuerpo de Cristo, no tienes por qué pelear por otro, por nadie. Sí, amén. No tienes que pelear con nadie, porque lo que tú eres, nadie lo puede tener. Sí, amén. Es tu ministerio. Y esto fue lo que era Samuel. Y como hablábamos, Samuel fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Y se le dice lo mismo a David, un hombre conforme a su corazón. Lo mismo. Lo que me impresiona es que ambos experimentaron lo mismo. Tú me hablas de esto y Samuel tenía la misma característica de David porque cuando fueron a elegir al rey, del próximo rey de Israel, David como no había sido invitado. No, pues no había sido invitado. Entonces, al no ser invitado, él sabía que estaba excluido de esto. Y cuando lo vuelven a llamar, lo llaman al final, oye, ¿sabes que ya te busca el profeta, quiere verte? Y llega y no llega con esa actitud resentida, ni ninguna cosa. Llega así, ¿para qué me necesitaban? Y el Espíritu Santo empezó a saltar, o sea, tocando el corazón de Samuel, diciéndole, este. Agarraron ahí el aceite y antes le derramaban el aceite entero en la cabeza y lo unge como el rey de Israel. Y automáticamente, claro, tú dices que David pasa a ser superior a Samuel. Pero no, porque eso nos pasa, tú estás hablando de lo elegido de Dios. Entonces uno ve que Dios llama a alguien y aparentemente un elegido y tú todavía estás en la banca. Uno no se da cuenta que Dios elige y bendice a alguien para una asignación, pero para bendición del resto. Claro, exactamente. Cuando fue elegido Samuel, en vez de estar preocupado de por qué fue Samuel y no yo, debo entender que la voz de Dios se recupera y voy a ser bendecido yo. Claro, para eso lo levantó. ¿Para qué Dios levantó a David? Para restaurar Israel, para ¿cómo se dice cuando alguien, no inaugurar, pero Él estableció Jerusalén? Sí. Él dio el inicio a Jerusalén. Sí. Fundó Jerusalén. Sí. Fue el fundador de Jerusalén. Jerusalén. Sí. La ciudad más importante del mundo. Del mundo y de todas las edades. Y ahí está el monte de Sion, la ciudad de David, que son los vencedores, y Jerusalén representa la iglesia también. Entonces, a lo que voy yo es que cuando Dios elige a alguien, en vez de que caiga mi semblante, como le cayó a Caín, contrario, como le caían a algunas personas, como le cayó a Saúl, no nos damos cuenta que aunque sea una autoridad sobre nosotros, es para bendición nuestra. Entonces, por eso somos tan ciegos. Demasiado ciegos. Y no nos damos cuenta que Dios quiere que el pueblo de Dios, en este caso Israel, repose. Y que la carga la lleve, en este caso, David. Y como David era un hombre conforme al corazón de Dios, iba a sostener el plan de Dios. Entonces, si vemos en nuestra iglesia local que alguien está siendo elegido y ungido, gózate. Claro. Porque vas a recibir la bendición. Sí, amén. En vez de estar preocupado y frustrado de por qué no soy yo, estás retrasando el plan de Dios, no te estás sujetando por estar en rebeldía y vas a tener que pasar incluso hasta un proceso, en vez de decir, Señor, voy a disfrutar la bendición que viene porque mi hermano ha sido ungido. Amén. Cuando uno tiene esa actitud, que fue lo que Dios me mostró hace mucho tiempo, me dijo, alégrate con el crecimiento, porque yo me frustraba con el crecimiento de los demás. Sí pasa. Todas las iglesias crecían alrededor menos nosotros, entonces había un sentir de frustración. Sí. Alégrate de que mi reino se está extendiendo, o sea, independiente de cualquier cosa. Y yo empecé a alegrarme después con el crecimiento de los demás. Y les preguntaba, ¿cómo va? ¿Cómo estamos creciendo en tu lugar? ¿Estamos creciendo allá? Estamos creciendo, me involucraba, porque la obra es una sola, aquí no hay competencia, amén, porque el trabajo está para todos. Sí, amén. Entonces, en este caso, digamos, él tenía esa actitud, y es maravillosa la actitud de... David mató a Goliat y el padre fue bendecido.
los hermanos fueron bendecidos, le quitó los impuestos al papá, por ende a la casa completa. Entonces, la victoria de uno es la bendición de todos. Entonces no entendemos qué es la iglesia. Si nos ponemos celosos, amargados, tristes, al ver la elección de Dios por un hijo para una asignación que tiene que ver con la bendición de la iglesia. Sí, amén. Bueno, amén nomás. Agradecemos al Señor por todo eso, ¿cierto? Exactamente. Vamos a ir a un videoclip y regresamos para seguir compartiendo la palabra del Señor. En medio del caos tu luz puedo ver, oigo tu voz diciendo todo va a estar bien. Dejo mis preocupaciones delante de ti. Caminé con mis fuerzas y el camino perdí. Si no es en tu gracia, no hay lugar para mí. Dejo mis preocupaciones delante de ti. Nada va a faltar. A la verdad, tú eres mi Padre, en ti puedo confiar. Dejo mis preocupaciones delante de ti. Rompiste los muros que yo construí. Ahora sé de dónde vengo y a dónde puedo ir. Dejo mis preocupaciones delante de ti. Nada va a faltar. Puedo descansar. Muy bien, estamos disfrutando, compartiendo, hablando del profeta Samuel. Ahora vamos a hablar un poquito de Saúl, ¿verdad? Saúl, sí. Lo que pasa es que estamos haciendo un repaso de los 5 personajes más importantes. Ajá. Y después vamos a profundizar en el otro programa con relación a David.
Vamos a hablar de David también algo. Por ejemplo, tenemos lo que aprendimos del profeta, del sacerdote Elí, que fue un hombre que se entregó, o sea, él no supo honrar a Dios, en realidad no lo honró, prefirió honrar a sus hijos. Ese fue un grave pecado que él tuvo. Y eso le llevó a que le pusiera fin al ministerio sacerdotal de Aarón, que venía desde ya muchos años atrás. Tremendo. Fue lamentable que él prefirió honrar a sus hijos, porque él escuchaba todo y habló con ellos, pero no de una manera fuerte, claro, de manera que sus hijos dejaran de hacerlo, y él le vino. Ya perdió hasta la voz de Dios hacia él. Y por culpa de ellos perdieron el arca. Israel. Y por culpa de ellos se perdió el arca, cayó en manos de los filisteos, y nunca más el arca llegó al tabernáculo. Wow. Hasta que después David la trajo de vuelta y después la pusieron en la casa de Dios, pero nunca más volvió al tabernáculo. O sea, perdió el tabernáculo del arca y nunca más volvió. Muy, muy triste. No, fue muy triste porque incluso la gente seguía yendo allá a los sacrificios en el tabernáculo vacío. Estaba en Gabaón, sí. Y allá se hacían sacrificios y todo, pero no estaba el arca, que es Cristo. Es como perder a Cristo. Es como tener la sangre del Señor, cierta revelación, pero no tienen a Cristo, no tienen el arca. O sea, aquí vemos que no honraron al hijo y el hijo se enojó con ellos. No honraron al hijo y el hijo se enojó con ellos. Y cuando Salomón, después que fue, digamos, murió el padre, que fue David, y él quedó como rey, él partió a adorar a Gabaón, a donde estaba el tabernáculo. Sí. Y en la noche, en el camino, tuvo un sueño. Sí. Y Dios le habló, ¿qué pides? Y ahí él dijo que él no tenía sabiduría como para gobernar un pueblo tan grande, porque eran muchos millones, porque eran más de 10, 12 millones de habitantes. Entonces Dios le dijo, bueno, por cuanto no pediste riqueza, sino sabiduría, le concedió ambas cosas. Y cuando despertó, se devolvió a Jerusalén, a donde estaba el arca. Porque allá no estaba el arca. Y ahí, al recibir revelación, se dio cuenta que el tabernáculo estaba vacío. ¿De qué sirve un lugar donde Cristo no está presente? Entonces, esa es una gran lección. ¿Seguían yendo a Gabaón? Seguían yendo a Gabaón. Ese detalle. Donde estaba, claro, donde estaba el tabernáculo. El tabernáculo. Claro. Pero el arca estaba en Jerusalén, si David lo trajo. Po. Sí. ¿Qué tontera? Claro, ¿te das cuenta? La ceguera de nosotros. La ceguera espiritual. O sea, tú puedes llegar a un lugar que se hable la palabra, porque en el tabernáculo se hablaba la palabra. Claro. Se hablaba la palabra, se ministraba, había cierto grado de revelación, y ahí estaban los sacrificios y todo eso. Pero no estaba el arca. ¿Estaba en el tabernáculo de David? Estaba en Jerusalén, en el tabernáculo de David. Claro. Pero no estaba allá. Entonces, cuando Salomón despierta del sueño, se devolvió. Oye, qué increíble que en el tabernáculo de ahí, ahora estoy viendo más porque dijiste algo que yo no me había dado cuenta, no se hacían los sacrificios. No. Ahora entiendo por qué Dios quiere restaurar el tabernáculo de David. Porque como dice el libro de Hebreos, que con una sola ofrenda hizo para siempre perfecto a los santos, a los justificados. Entonces, ya no, ¿para qué más sacrificios? Claro, exactamente. Ahora es adoración y entran a disfrutar la presencia del Padre. Exactamente. Qué buena. Y Salomón lo vio. Salomón Salió lo vio. de la ceguera. Se acabó la ceguera. Por eso los creyentes, por ejemplo, la mayoría de los creyentes, ahora en la actualidad, siempre están en el sacerdocio arónico, pidiendo perdón por los pecados, perdóname, Señor, y todo el tiempo ahí, pero no van al Cristo que entrega disfrute, como el sacerdote de Melquisedec que le dio pan y vino. Pan y vino. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí recibe revelación y se devuelve a Jerusalén. Sí. Por eso vivimos en la misericordia y no en la gracia. Y no en la gracia. Por la misericordia está buenísimo esto, porque es estar en Gabaón. Es estar en Gabaón la misericordia, porque estamos puro pidiendo perdón por nuestros pecados. Perdón. Y eso es lo que nos lleva a, claro, recibimos el perdón, pero no recibimos la gracia para no volver a pedir perdón. Sí. Y eso está en el tabernáculo de David. En el tabernáculo de David. Buenísimo, me encantó. Luego tenemos acá, así rápidamente, las lecciones que aprendemos de la vida de Saúl. Aquí nos damos cuenta que fue un hombre que Dios lo levantó, lo escogió, y también el pueblo lo escogió. Hablamos... en realidad no hemos hablado de él todavía. No. Nos damos cuenta que fue un hombre que tuvo muchas características especiales, ¿no es cierto? Que partió muy bien. Él no quería ser rey. Eso ya es un buen indicio, ¿cierto? No tenía ambiciones personales. No tenía ambiciones personales. Estaba muy preocupado por su padre porque lo mandó a buscarla. Era obediente, o sea, era grande, el más grande le llegaba al hombro, dice que era de hermosísimo aspecto. Pero ¿de qué te sirve eso si no te entregas como corresponde al Señor? O sea, él no sirvió con su cuerpo físico, le fue un obstáculo.
Y él, en este aspecto, digamos, tenía esas características de ser un hijo obediente. Sí. Después era preocupado por su papá porque ya había andado mucho rato buscando Las burritas. Las burritas, dijo, y ahora vamos a volver a la casa porque mi papá ahora va a estar preocupado por nosotros. ¿Qué nos pasó a nosotros? Entonces volvió la consideración y cuando llegó allá las burras la habían encontrado. Sí. ¿Te das cuenta? Pero en ese lapso ahí conoce, el profeta Samuel lo conoce, lo ve, lo unge y hasta ahí todo bien. Sí. Le da un plato de una comidita, un guiso con espinazo. Todo bien ahí, ¿te das cuenta? Sí. Fue valiente, fue a la guerra, lo menospreciaron. Sí. El hombre malvado, corazón... ¿quién nos va a salvar este? Porque la tendencia, Juan Carlos, es la siguiente. Mira, aquí nunca te equivoques en esto. Tú conoces a los muchachos, ¿de acuerdo? Y te criaste con ellos. Tú no puedes creer que él vaya a ser diferente. Sí. Y es verdad. Pero lo que ellos no cuentan, que no es él el mismo hombre, después de la unción. Exactamente. ¿Te das cuenta? Lo que también me trae recuerdo que lo mismo que le pasó a David, David le pasó lo mismo que le pasó a la gran mayoría en el colegio cuando se jugaba la pelota. Empezaban a elegir a los mejores. A los mejores. ¿Verdad? Sí, siempre. Y al último quedaba el más flaquito o el más gordito. Sí. Uno de los dos. Y terminaban eligiendo al más gordito porque por último se tapaba en el arco. Y el más flaquito menospreciado. David fue el más flaquito y el más pequeño. Sí. Y Dios se lanza una frase maravillosa que dice que Dios no ve la apariencia. No ve la apariencia. Sino que ve el corazón. Sí. En el caso de David vio el corazón. Su corazón, que era... ¿Cuál es la característica de un corazón que es conforme al corazón de Dios? Que permite que solo el Señor sea su deleite. Nada más. Entonces, qué lindo saber que todos tienen la oportunidad. Todas las mismas oportunidades. Porque volvemos al tema del asunto... Dios que mira en el hombre, mira el hombre que es igual que todo, y tú también lo miras. Y dices, pero ¿de dónde? Pues si yo lo conozco. Pues, yo a mí me pasó cuando, por ejemplo, vi a un hermano que era jovencito y todo. Claro, pero es que el problema no está en él, es en la unción que él va a recibir, lo que va a marcar la diferencia. Entonces, claro, ellos no vieron que había una diferencia en el David que ellos conocían, los hermanos, que Eliab conocía y todo, pero ahora el hombre estaba ungido. Vamos a llegar a esa parte. Y ahora como hay tantos hermanos y familiares, hermanos de la iglesia tan ambiciosos que aún Saúl, teniendo la media pinta, aún podrían decir, tiene toda la pinta para ser rey, aún así también lo menospreciaron. Lo menospreciaron igual. Sí. ¿Qué va a hacer este? No va a poder hacer nada y qué sé yo. Y Saúl dijo, no, esto no me va a afectar mi corazón. Y no le afectó. Es más, no se vengó a la vuelta, porque dijeron, vamos a agarrar a estos que dijeron de mano de Saúl, que Saúl no va a poder. Pero él dijo no. Que no haya más muertos. O sea, mantuvo otra vez una posición. Porque también dice que el Señor mudó su corazón. Sí, mudó su corazón. Hubo un cambio realmente en él. Pero el problema se requería ir más allá. Y aquí me impresiona que Saúl como Salomón tuvieron una misma experiencia. Sí. Saúl fue mudado su corazón. Sí. Salomón recibió la sabiduría. Sí. Y los dos terminaron pésimos. Sí, los dos terminaron mal. David no tenía la sabiduría de Salomón. No. Pero David tenía algo en su corazón que no quiero que me malinterprete, que no fue necesidad de ser mudado. Nació así. Dios lo trabajó desde la infancia, pero lo fue trabajando igual como José. Por su preferencia. Claro. Por su deseo. Porque Saúl se encontró con esto. David pareciese que no tanto, ¿verdad? Claro, o sea, en un sentido... ¿En su relación con Dios? Es que Saúl no tenía una relación con Dios como la tenía David. O sea, eso marca la diferencia. Sí. Porque Salomón tuvo... Por ejemplo, Salomón hizo lo mismo que el profeta Elías. Salomón cuando inauguró el templo de la casa de Dios, dice que se llenó la nube de la gloria y el sacrificio, cayó fuego. Sí. Son los únicos dos hombres que ha caído fuego en el altar. O sea, Salomón partió increíble. También. Salomón podría haber sido más que David. Claro, porque fue un reino de esplendor, de gloria. De paz, de mucha sabiduría, mucha de equidad en cuanto al pueblo y de que el Señor en la casa, construyó la casa de Dios. Pues, o sea, eso de, David no pudo construir la casa de Dios. Pues. Y terminó tan mal. La única diferencia entre Salomón y en este caso Saúl,
que en los últimos tiempos se arrepintió. Se arrepintió, y claro. escribió el libro de Eclesiastés. Sí. Y se volvió. Lo comió, lo bailaba, no me lo quita nadie, pero ahí lo mando, me arrepiento. Me arrepiento, claro. Pero el otro no se volvió. Pero dice que su familia lo pasó pésimo y por amor a mi siervo, siempre decía el Señor después, Sí. por amor a mi siervo David, no te doy otra Sí. nomás porque... Sí. Entonces, qué increíble saber que no Es importa que el corazón cuánta del hombre, sabiduría, Juan Carlos, claro. cómo se va. Porque desvía. la sabiduría fue un don, Sí, ¿verdad? sí. La apariencia de Saúl era un don, Ajá. pero el corazón de David no era un don, po. El corazón de él era su corazón, era su persona. Era su persona. Sí, Entonces, da lo mismo el don. sí. Si tu corazón No, el está- don no sirve si tu no, corazón el no corazón está no está alineado. alineado. Claro. Y tiene que ver con el amor, porque el Señor dice, puedes tener la fe tan grande como para mover las montañas, puedes hablar profecía, todo lo que tú queráis, pero si no tienes amor, que es Cristo, que es Dios mismo, de nada sirve. De nada sirve. O sea, ¿dónde está tu corazón? Sí, Eso determinó la vida de Salomón, de Saúl, con David. con David. Ahora, Saúl, ¿qué fue lo grave que hizo? Porque en realidad, ¿dónde está lo grave de lo que hizo Saúl? Sí. Tiene mucha relación con la autoridad, digamos sí, en este caso, totalmente. Él desobedeció 2 veces algo muy importante. El profeta le dio claras instrucciones de lo que debía, de parte de Dios. De parte o de sea, Dios. no era lo que Samuel decía. Y Saúl lo entendía. Y Saúl lo Perfectamente. entendía. Tienes que matarlos a todos. Sí. Animales, todo. Todo. Yo sé que la gente se hace muchas preguntas Sí. con respecto a esto y todo, pero Pero no, no es el momento para explicarlo. Pero era algo realmente justo, Sí. una gran misericordia de Dios con el resto de la humanidad. Ellos no podían crecer y todo. Bueno, él tenía que haber obedecido. Y cuando Samuel aparece la primera vez, se da cuenta que él había cometido un gravísimo error y había perdonado lo mejor de las ovejas y un montón de cosas más y había dejado vivo al rey. Y ahí él quería esas ovejas para sacrificarlas. Pero eran consejos que le daban a Saúl. Era la influencia de otros que le daban a Saúl. Le hablaban esto y él lo tomaba. O sea, le obedecía al pueblo en lugar de... Es lo que dijo Pablo. Sí. Soy siervo de Dios o de los hombres. Y en este caso, Saúl era siervo del pueblo. y ahí en estas 2 ocasiones, tú no puedes gobernar, ser uno con el Señor. En cambio, Samuel era uno con Dios. O sea, en el fondo, cuando Samuel hacía todas las cosas, era Dios actuando. Sí. Pero en el caso de Saúl no. Y Saúl representa el yo de la carne, que impide que el reino de Dios se establezca. Lo otro que pasa es que la rebelión es corrosiva. Entonces, si Dios permite que en su reino haya rebelión, corroe todo. Corroe todo. Todo lo corrompe. Y es como en el cuerpo humano, es cuando una célula se sobrealimenta más que otra, se transforma en un cáncer. Sí, Y los cánceres hay que extirparlos. ¿Por qué? Porque si no va a matar el cuerpo. sí. Al rebelarse Saúl, implicaba que el pueblo de Israel desapareciera. Se transformó en un cáncer. Ajá. Y había que extirparlo, porque para salvar no solo Israel, a la humanidad completa. A la humanidad completa. De ellos dependía el resto. Porque la gente, y nosotros, los cristianos, no nos damos cuenta de lo terrible que es la rebelión. No le tomamos el peso, no lo discernimos. No vemos que Dios, no nos damos cuenta, por ejemplo, porque somos tan humanos, que Dios perdonó ciertos pecaditos, bueno, ni tan pecaditos de David, pero nunca fue un rebelde. No, nunca. Entonces ahí no vemos que hay una escala de valores para el Señor Totalmente diferente. totalmente diferente, que en el sentido de que la rebelión es peor que los pecados que cometió. Le dice el profeta, dice que el pecado de que le había rebelión cometido era como de adivinación, de adivinación. y de idolatría. Entonces, ¿qué significa esto? Que era un brujo. Claro, que cuando tú tienes la adivinación, el pecado de adivinación y todo eso, tú tienes contacto en tu espíritu Con Satanás, con Satanás. directamente. Exactamente. Entonces, el pecado de la rebelión viene de Satanás. Sí. Entonces, tú tienes contacto con Satanás directamente. Era Entonces, Satanás reinando en Israel. Era Satanás reinando. El Saúl no lo podía entender. Sí, él no lo pudo ver Saúl, nunca. tú no entiendes. Yo reinaba aquí contigo. Ahora tú dijiste que reinara Satanás contigo. Sí. Por eso tienes que salir tú. ¿Cómo puedo aceptar este sacrificio? Le dicen. ¿Es a Satanás entregando sacrificio a Dios? Sacrificio a Dios. Entonces, por eso el yo tiene que ser quebrantado. Por eso Juan Carlos I, por ejemplo, cuando me gustó lo que de Dante Gebel dice que tenía un amigo, era un pastor que tenía más experiencia que él. Y entonces le dice, a ver, dime tú, ¿cuál ha sido tu grande fracaso? Entonces Dante Gebel le dijo, mira, le dijo, yo no he tenido grandes fracasos. Ah, no has tenido grandes fracasos. Pucha, yo pensaba que habías tenido. Bueno, vas a tenerlos.
Le está diciendo que va a fracasar. Bueno, yo no he tenido... Ah, no la has tenido. No, pucha, yo pensaba que ya la habías tenido. No, vas a tener que tenerlo también. O sea, experiencia horrible, negativa. Y dice, bueno, ¿alguna vez quedaste solo y sentiste que no te apoyaron y todo? En realidad no. Ah, tampoco. Dijo, ya, vas a tener que experimentarlo también. ¿Te das cuenta? O sea, hay un trato, un trato. Sí. Otro pastor dijo también, que me gustó mucho, que dijo, el problema no es tener problemas. El problema es que los problemas tienen que ser nuevos. Exactamente. Porque los problemas van a venir. Si no tienes problemas nuevos, porque no estás avanzando. Claro. Entonces eso también le está diciendo el pastor. Sí, lo mismo. Lo mismo. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, este hombre no pudo entenderlo. Entonces llegó el momento que Saúl dijo ya, Dios te desecha. Pero aún así, hónrame, le dijo. Hónrame. O sea, eso lo aprendió, Mical lo aprendió de su papá. Cuando ella dijo, como un cualquiera te haces honrado, le dijo, descubriéndote como un cualquiera. También Mical aprendió de su padre, que era la honra delante de los hombres, no le importaba Dios. Delante de Dios me he desnudado, le dijo, me he deshonrado, dijo, y cada día me haré más vil delante de Dios. Sí. Mical aprendió lo mismo de su padre. Lo malo. Claro, hónrame delante del pueblo. ¿Vivir de apariencia? Vivir de apariencia, vivir de apariencia. Pero él ya estaba desechado. Y lo notó, porque el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. De Saúl. Y después, ahí donde se va a buscar a David, de los hijos de Isaí, yo me he procurado un rey, que será un varón conforme a mi corazón. Y ahí viene, porque vamos a hablar después, posteriormente, de David, en el otro programa. Definitivamente ya se acaba el tiempo de Saúl, pero todavía queda en el reinado, aunque no estaba ya la unción con él, él todavía continúa en el reinado y ahí es Dios el que tiene que sacarlo. ¿Te das cuenta? No eres tú el que tiene que sacarlo, sino que tiene que ser... Y otro requisito más maravilloso que cumple David, que es supo esperar su tiempo. Sí. No actuó apresuradamente. O sea, ¿cuál fue el pecado que perdió la sabiduría de Salomón? ¿Y qué fue el pecado que perdió el corazón que Dios le había mudado Saúl? La rebelión, y Salomón perder a Cristo como su todo. Como su disfrute, claro. Entonces, esas dos cosas determinaron el fracaso de ambos. Ambos. Y después de eso, tú sabes lo que pasó con los reinos de Israel, pues ya después nunca se acabó el esplendor, nunca más. Salomón terminó de la peor manera, se arrepintió todo lo que quieran, pero destruyó su gloria, la destruyó. Después de eso quedó reinando su hijo Roboam y el reino se dividió, una parte de Israel con Jeroboam y el otro con Roboam. Sí. Judá y Benjamín por un lado y lo otro, y ahí nunca jamás volvieron a ser una sola nación. Sí. La nación del norte, que en este caso eran las 10 tribus, se degradaron, nunca más volvieron por no venir a Jerusalén a adorar y a conocer la palabra. Levantaron sacerdotes que no eran levitas, se degradó completamente. Y cuando Cristo aparece, hubo una restauración con los fariseos, y los escribas y los fariseos, una restauración, pero todo conforme a la letra. Claro. No cayeron nunca más en idolatría, o sea, fue una restauración bastante grande, pero perdieron contacto con la vida. Sí. Se volvieron hipócritas y fariseos. O sea, el reinado después de David fracasó todo para allá y tuvo que venir el hijo de David, Jesucristo, para volver a levantar todo de nuevo. Sí. Toda esa gloria que Israel... Todo va tomando sentido de restaurar el tabernáculo de David, ¿te das cuenta? Sí. Después, la ambición y la envidia, en el caso de Saúl, confiscan y eliminan el disfrute que tenía de la buena tierra. Entonces, la envidia lo llevó... Imagínate que él podría haber usado a David. Lo podría haber usado para derrotar a todos los filisteos. Y en lugar de usarlo, David tuvo que salir arrancando a la tierra de los filisteos y refugiarse en ellos. Porque lo que Saúl le pedía a David, David lo lograba. Sí. Él derrotó a sus enemigos, él mató al gigante Goliat, que lo vamos a ver después. Todo, en lugar de usarlo, la envidia no lo toleró. Qué horrible es la envidia, Juan Carlos. Es la envidia. La envidia no tolera que otro tenga la inseguridad, el complejo de inferioridad. ¿Por qué Herodes quiso mandar a matar a Jesús cuando había nacido? Por el celo de que alguien le quitara el trono. La ambición personal, y terminas perdiéndolo todo. Pierden hasta la vida. Sí. Entonces uno no debe procurar nunca levantarse por uno mismo. Debe dejar siempre que sea el Señor el que te levante, y tú disfrutarlo a Él nada más. Volverte con todo tu corazón al Señor, porque es lo único que importa. Bueno, así fue que murió él y arrastró a su hijo, y su hijo cometió el gravísimo error de no
entender que él ya no podía seguir a su padre. O sea, los sentimientos naturales. ¿Por qué Jonatán representa los sentimientos naturales? No es el sentimiento natural que tenía ese David. Él tenía un sentimiento espiritual. Él reconocía a David como el futuro rey y él quería ser el segundo después de David. Pero el gran problema es que él, aquí es donde el que no deja padre o madre, y él no cumplió con eso y siguió a su padre y ahí fracasó. Yo creo que ha sido bueno lo que hemos compartido. Sí. Para no dejar, para dejarlo en conclusión. Sí. Y el próximo capítulo comenzamos con David. Con David completamente. ¿Te parece? Me parece muy bien. Así que ha sido un disfrute. Sí, amén. Ha sido todo maravilloso. Nos despedimos, mis queridos hermanos. Pastor, despídese ahí en su cámara. Agradecidos del Señor por estos tiempos. Ya llevamos un segundo programa. Programa. Y nos queda uno más con Juan Carlos. Ha sido un deleite estar contigo. Amén, papito. Un placer. Así es que, por favor, bendiciones, que la gracia del Señor y oren por todo esto. Amén. Eso. Así que no se olvide también de compartir esta transmisión. Va a estar ahí disponible para ustedes. Así que le amamos. Un besito grande. Nos despedimos. Chau, 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 chau. Amén.